al pequeño momento, a las 16:24 el día 22 de julio del año 2023, el mundo entero tenía sus ojos puestos en este lugar. Un solo edificio en Londres, el famosísimo Hospital St. Mary. ¿Y saben qué estaba pasando en esa oportunidad? Estaban haciendo el príncipe Jorge. Yo sé que muchos de ustedes no lo ubican. Estaba por nacer el príncipe Jorge en esta oportunidad. Durante el reinado de su bisabuela, la reina Isabel II de Inglaterra, iba a ser o sería el primogénito del príncipe Guillermo, es el peludo que está de este lado, el príncipe Guillermo y Catalina, tercero en la línea de sucesión. Qué tremendo. Y durante 3 semanas, vamos a ver, durante 3 semanas, periodistas de más de 100 países estaban acampando en la calle. Por aquí los tenemos. Ahí estaban acampando en la calle, desesperados, esperando el nacimiento de este niño. Literalmente se quedaban a dormir en la pura calle, solo para tener la primicia en el preciso instante en que naciera el niño. Y a esto o a este acontecimiento le llamaron la gran espera, porque no era un nacimiento cualquiera, era realmente un asunto de Estado. Y cuando finalmente nació el bebé, un lindo bebé, salió entonces, vamos a ponerlo por acá, ahí está, salió en brazos de su madre, saludando a todo el mundo. Había seguridad, habían agentes secretos, habían flashazos a cada rato por los fotógrafos, habían aplausos, y el mundo había nacido, o para el mundo había nacido un heredero de la realeza de la corona británica. Así que inmediatamente se activó, ahí está la partida de nacimiento del jovencito, un protocolo que se hace usualmente en estos casos. Un mensajero sale inmediatamente al momento del nacimiento con la partida del mismo, inmediatamente sale del hospital escoltado por policía para llevar un documento firmado al Palacio de Buckingham. Y este documento que lleva la persona se coloca en un caballete de oro. Mire qué interesante esto. En el patio del palacio, para que el mundo mire el certificado y la constancia de que ha nacido el heredero de la corona. Pero lo más impresionante es el sonido. Hay un sonido especial que usualmente lo experimentan al día siguiente. Las tropas reales del ejército disparan 41 cañonazos en el Green Park. No sé por qué 41, pero son 41. Y 62 cañonazos desde la Torre de Londres. Qué tremendo esto. Me recuerda cuando yo nací. Entonces, 103 explosiones de artillería en esa oportunidad, solo para anunciar que un niño había nacido. Y en este momento hay un mensaje bien claro para el mundo. Queda clarísimo la importancia que implica el nacimiento de una persona como esta. Y se debe de manifestar con ruido, con cañonazos, con fuerza militar. Hoy, hermanitos amados, vamos a viajar a otro nacimiento real. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, pero no para ver la llegada de un príncipe como el de Inglaterra. Este no es un príncipe. Lo que vamos a ver es cómo llegó al mundo el rey del universo. Imagínense ustedes, si así nació o así llegó el príncipe, un príncipe del mundo, imagínense ustedes cómo será la llegada del rey del universo. Y nosotros le decimos todavía rey de reyes y señor de señores. Y vaya si nos vamos a llevar una sorpresa, porque aquí no hubo caballete de oro.
cuando nació el rey del universo. Lo que hubo fue un comedor de animales. No hubo 62 cañonazos de la artillería real, pero sí hubo un silencio en el campo. Solo los ángeles cantaban, pero a los ángeles no los oía mucha gente. No hubo periodistas esperando el nacimiento del Mesías, menos cámaras, ni flashazos, ni periodistas. El mundo estaba demasiado ocupado en ese momento cuando él nació, mirando hacia otro lado. Hoy vamos a descubrir que el protocolo de Dios, hermanos amados, se llama fragilidad sagrada. Fragilidad sagrada. Porque Dios no necesita el ruido humano, cañonazos, periodistas, flashazos para cumplir sus planes. De ninguna manera. El texto que veremos dice que la historia entonces no empieza con Dios gritando desde el cielo, ahí les va mi hijo, y temblando la tierra. De ninguna manera. Sino con un hombre que creía que era el dueño del mundo. Era zurdo, firmando un papel. Su nombre era Augusto César. Con él empieza la historia. Fragilidad sagrada. El dueño de la historia en una cuna de paja. Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Mire qué interesante esto, porque la mano soberana del Dios Todopoderoso se mueve a través de la historia universal para hacerse presente en nuestra fragilidad más humilde. Dios tiene unos caminos tan particulares y Él le encanta, sin duda alguna, como un Dios todo omnipotente y todopoderoso, manifestarse en un perfil bajo. Vamos a leer este pasaje ahorita, que es Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Fue la lectura que tuvimos el día de hoy. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con su mujer María, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. De aquí podemos sacar el primer punto el día de hoy, y es el escenario. Concentrémonos en el escenario de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este escenario vamos a ver la providencia divina mueve la historia humana. A ver, nuestras amadas literatas, ¿qué es providencia? No me van a decir que es el nombre de la panadería que está en la esquina. La obtenemos de punto divino, lo que el Señor provee para la humanidad. Todo lo que Él nos da. Sí, es el sustento. Dios, la providencia de Dios y la naturaleza es que Dios creó el cielo, la tierra, el universo y la vida. Y todo esto sigue funcionando. ¿Cómo es que sigue funcionando? Por la providencia divina. Dios se encarga de que siga funcionando a través de sus leyes. Entonces vamos a ver la providencia divina en la historia de la raza humana. Y aquí es donde menciono lo que está en rojo. En aquellos días a Augusto César se le ocurrió y se le dio la gana promulgar un edicto de parte de él para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo era primera vez que lo hacía, ¿no? Mire, el primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Entonces vamos a ver un poco de este señor. Eso lo hice con inteligencia artificial. Así era. Augusto César, no era tan feo, ¿no? Y este hombre, nacido como Octavio, en ese entonces, en el momento del nacimiento de Jesús, era el amo indiscutible del mundo. Es como decir el Donald Trump de hoy en día. Y se le llamaba Divili Filius, así se le llamaba, en latín, que quiere decir hijo de un Dios. Hijo de un Dios. O sea que toda persona nacida en el imperio tenía que creer, a las buenas o a las malas, que él era hijo de un Dios. Y es Divi Filius. Divi Filius. Que Divi es divinidad y Filius, que tenía un nexo, hijo de un Dios. Y por lo tanto, este señor era salvador del mundo y era considerado como tal, porque había traído la Pax, P-A-X, Pax Romana. Él había, de alguna manera, con todas sus intervenciones diplomáticas y no diplomáticas, traído la paz. Y en ese entonces había estabilidad en el imperio. Y mire cómo es esto, porque entonces Lucas crea una ironía. Menciona al Salvador político que vive en un palacio en Roma para contrastarlo con el verdadero Salvador, que está a punto de nacer en un comedor de animales en una aldea de Judea. El contraste que hace Lucas, el doctor, interesantísimo. Y dice la palabra acá que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Y la palabra para edicto es, a verlos, solo hay uno, dos teólogos acá. Dogma, dogma. La palabra edicto es dogma. Ustedes han oído dogmas. En la Iglesia Católica Romana hay, ¿cuántos dogmas? 24 dogmas vinculantes con la salvación. Quiere decir que si no se cree en ellos y si no se obedecen, no te salvas. Ahora, la palabra dogma es bien interesante porque implica un decreto inalterable, sí o sí. Es una orden imperial que se debe de cumplir, sí o sí. Y nadie se puede resistir. Igual, en la Iglesia Católica Romana, nadie puede decir, no, eso no lo acepto. Es dogma, es indiscutible, lo tenés que aceptar, so pena de ser eliminado. De la misma manera acá. Y cuando hablaba este señor, el César, el mundo obedecía, era el emperador. Cuando el emperador decía algo, el mundo literalmente temblaba. No había o no era motivo de discusión. También dice el texto que todo el mundo tenía que ser empadronado. Y la palabra para todo el mundo es oikomuné. Quiere decir que todas las personas que habitaban la tierra en donde el imperio romano ejercía su dominio. Y entonces en ese momento en que hace el edicto, esa maquinaria burocrática romana empieza, que era en ese entonces la más grande y ha sido de las más grandes de la historia. De hecho, aquí no me dejará mentir Odalis, que es estudiante del 4º año de la carrera de leyes, de que mucho de la ley que hoy en día se promueve tiene sus bases en la ley romana de ese entonces. Y empieza esta maquinaria, cumplámoslo, echémoslo a andar. Y censo, él mandó literalmente un censo. Entonces, ¿con qué propósito? Era doble, no era tonto como era hijo de un Dios, no era nada tonto. ¿Para qué mandó el censo? Bueno, impuestos. Si tenemos 10,000 habitantes en el imperio, tiene que entrar esta cantidad de dinero. Censemos, miremos cuánta gente. Buen punto. Y número 2, miremos cuántas personas peligrosas para el imperio pueden haber que sean guerreros. Entonces, reclutémoslos. Vamos a ir a conquistar Bretaña, ahí nos van a agarrar a matacoches, necesitamos
carne de cañón, agarremos gente ahí del norte de Egipto y los mandamos en la primera línea para que se los truenen a ellos y no a nosotros. Entonces quería poderío militar y quería dinero. Así que para el judío promedio era, pero realmente humillante esto del censo. Para los judíos que eran tan orgullosos de su sangre era humillante grandemente ser súbditos de ese gran imperio. Y esto del censo era un recordatorio, porque eran bien brincones y siguen siendo, es una potencia tremenda. Había unas guerrillas que eran los celotes, con Z, celotes, que estas guerrillas eran tremendas, opusieron resistencia al imperio romano. Por eso fue que terminaron destruyendo Jerusalén en el 70, por estas guerrillas que había. Pero para ellos esto era un recordatorio de que no eran libres, de que eran propiedad del imperio romano. Tranquilos, ustedes son propiedad del imperio romano. Así que Augusto cree que está organizando sus finanzas y que está organizando su ejército. Pero realmente, si se dan cuenta, es Dios quien está moviendo a Augusto para cumplir una profecía que traía más de 700 años de haber sido promulgada por el Señor y que decía que el Mesías iba a nacer en Belén. En Miqueas, este es un pasaje que debemos de saber de memoria todo creyente. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que iba a venir un Mesías y dice dónde iba a nacer. Entonces Dios iba a cumplir esta profecía, Dios Padre, sí o sí. No era Augusto el que se le ocurrió, voy a hacer un censo. Es Dios el que dijo, bueno, te voy a usar, Augusto, hace un censo para que vaya María y José a Belén. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es Dios, es Jesús el que van a hacer ahí. 700 años antes de Cristo. Entonces, uno podría decir, mire, pero el poder humano es realmente ilusorio, porque parecía que Augusto César tenía el control total. Él escribió en un papelito ahí, con su mano zurda, a miles de kilómetros de distancia, hágase, cúmplase. En consecuencia, allá en la lejana Nazaret, al norte, una pareja humilde, ya me imagino José cuando llegó el cartero y le dio el email. Ay, hijo de la María, le dice, ¿qué? Tenemos que irnos. ¿A dónde? A mi tierra. Porque a don Augusto se le ocurrió censar a la gente. Imagínense esa parejita ahí cuando recibieron las noticias, a empacar sus cositas y emprender el viaje. Y el mundo parece estar entonces gobernado, en ese entonces, por la política, la economía y los decretos poderosos. Y así estamos hoy en día. No sos nadie, tú hermano, ni yo. Andate a los Estados Unidos, pasás como pollo comprado en el aeropuerto. Si al cónsul se le da la gana, decís, ya llevas tu visa, ya llevas tu permiso si tenés ciudadanía europea, ya los llevas. Pero si al cónsul se le da la gana en la entrada, usted no entra. Tiene cara sospechosa. No entras. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué? Al cuartito y de regreso para tu tierra. No somos nada, no tenemos voto, ni voz, ni voto. Yo conocí a un hombre multimillonario, poderoso en Guatemala, pero multimillonario, exportador máximo, individual del cardamomo en Guatemala, para toda Medio Oriente, Jordania y todo lo demás. Y en el aeropuerto le hizo una broma al cónsul. Como él era una persona aquí muy pudiente y se rozaba con las personas más pudientes de Guatemala, y llegó en Estados Unidos, entrando allá, dijo, y le hizo una broma así al cónsul. Momento. Dijo que llevaba una bomba así por fregar.
Cuando lo registraron, dice que ni llevaron, bueno, la cosa es que lo metieron al cuarto, lo investigaron y ¡pum! De regreso para Guatemala y sin visa de por vida. Hermanos, nosotros estamos ahora, humanamente hablando, supeditados al mundo, a lo que diga el mundo. Tu palabra no es nada, sos un cero a la izquierda. Y no hay que ir a Estados Unidos, aquí en Guatemala, en tu propio país. Si no, mira a la excelentísima señora intocable del Ministerio Público. No podemos. Somos víctimas del sistema, ceros a la izquierda, humanamente hablando. Este mundo está gobernado por la corrupción, por los poderosos, humanamente hablando. Y en ese entonces no era la excepción. Entonces a veces sentimos nuestra vida como una hoja seca. Nadie me hace caso. Yo no sirvo para nada, no tengo poder, no tengo contactos, porque ahora todo es de contactos. Hasta usas lente de contacto. Y andás llevado por el viento, por las decisiones de otros. Te empuja. Hoy el Congreso firma una ley y ahí te empujan con la ley. De ahí a ellos se les ocurre firmar otra y ahí vas empujado por las decisiones políticas, de organizaciones, donde trabajas en empresas grandes, transnacionales, y ahí va uno, donde te empujan, ahí vas. Esa es nuestra vida, hermanos. Hoy en día somos frágiles. Hasta las decisiones que toma el papá en la casa. No, mijo, hoy se va a cenar a las 5 de la tarde, ya no a las 8. Sí, a las 5 se va a cenar, te callas. Pero también vemos aparte la ilusión del poder humano, la realidad del gobierno divino, porque gracias a Dios, Dios sigue gobernando en medio de toda esta vorágine. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Ayer me decía el corredor de seguros, porque con Martita estábamos en un seguro desde hace como 3 o 4 años, en donde donde se paga se da un copago de 10,000 quetzales y tenés un seguro hasta por 6 millones en el centro médico, en el Pilar y todo. Entonces ahí estábamos con Marta y nos sentíamos más o menos bien. Y ayer nos da la noticia el cuate, no, ahora van a pagar el 20% ustedes. Y los 10,000 de entrada también los tienen que pagar. Yo, ¡ala! No me digas eso. Me entró el enojo. Le dije, vos, ¿qué? Pero son las decisiones de la empresa, del Banco Agrícola Mercantil, que es donde está el seguro. ¿Qué podemos hacer? Me dice yo. Nada. ¿Por qué? Porque estamos supeditados a las políticas y decisiones de otros. Y andamos rebotando de palo en palo, de decisión en decisión. No somos nada, hermanos. Ultra mega frágiles. Entonces me dice Marta, ahora oremos más para que no nos enfermemos. Y ahí está. Pero es cierto. ¿De qué me serviría tener un seguro de 6 millones y usar los 6 millones? Si uso un seguro yo de 6 millones, es que me estoy muriendo, hermano. Entonces le dije yo al Señor, hoy en mi oración de anoche, Señor, porque tengo toda la lista, ahí tengo a muchos de ustedes, hermanos. Y ahí voy por la lista para no perderme, porque es enorme esa cosa, como de allá hasta allá. Señor, que no me enferme. Es mi nueva petición. Ya no quiero usar ese seguro nunca en mi vida, ni yo ni Marta. Le dije, bueno, él no tiene seguro. El seguro de Sanchito ya es el Señor, directo. Estaba rayado, mejor él que nosotros. Así que el texto nos invita, hermanos, a ver detrás de la cortina, ya que este joven César Augusto no fue más que un actor secundario en el drama que Dios estaba manejando en el mundo. Sin saberlo, pues, el hombre más poderoso de la tierra se convirtió en un simple agente de viajes para que el Hijo de Dios naciera
donde las escrituras decían. Entonces vino Dios y agarró a César Augusto, agente de viajes. Buenísimo. Así que Dios usó la arrogancia de un gran imperio pagano para preparar la cuna de su hijo. Mire cómo hace Dios las cosas. Es maravilloso. Y por un momentito, hermanitos, piensen cómo se sentía María y José cuando les llegó la noticia. Imaginen la frustración de estos, porque ellos eran de escasos recursos, no eran ricos. Estaba embarazada, tenían ciertos problemas familiares, porque la nena quedó embarazada. Y solo José creyó. La demás familia no debe haber creído. Y María está en sus últimos días de embarazo. Está pesada, está cansada, y de repente llega una orden del gobierno. Tienen que irse ahora. No importa cómo estés, si tenés 5 meses, 6 meses, 9 meses, si tenés vómitos, si tenés los pies hinchados, lo que sea, si sos pobre, si no estás cómodo, tienen que irse. Y quizás muchos de nosotros nos sintamos así hoy, hermanos. ¿Sientes que tus fuerzas ya no te dan? ¿Sientes que estas fuerzas que nos rodean, gigantescas en nuestra vida, están en contra de nosotros? No podemos hacer nada. Viene una crisis económica y decreta que pierdes tu empleo, así como decretó Augusto. Un diagnóstico médico decreta que tu vida cambia, que vas a tener que tener un tratamiento para el cual no tenés ni siquiera cómo pagarlo. Una decisión política, una decisión familiar, laboral, decreta adversidades en tu vida. Aún tu lindo ministerio dentro de la iglesia se decreta cansancio, desánimo, etcétera. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten pequeños hoy en este mundo injusto, corrupto, gobernado por Satanás. No sé cuántos de ustedes se sienten como una estadística más en el censo de alguien más. Pero quiero que sientas el consuelo profundo de este texto. Dios está por encima, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre, al que venimos a adorar el día de hoy, está por encima de cualquier decreto. Por encima. El jefe te quiere echar y te puede echar. Pero eso es si Dios lo permite. Dios está por encima de cualquier dogma humano. Totalmente. Dios usa incluso movimientos globales. Por ejemplo, la pandemia o lo que se le dé la gana. Problemas que parecen o parecieran enormes para cumplir su propósito perfecto en tu vida. Augusto creía que estaba contando cabezas en su censo. Eso creía él en su cabecita. Él creía que iba a saber la cantidad de gente para cobrar más impuestos. Pero Dios lo que estaba haciendo es usando a Augusto para contar los días para enviar al Salvador. Eso era lo que hacía el Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. No temas ante el caos humano. Yo creo que ya puedes decir, a ver, no, ya se tardaron mucho. ¿Ah? Ay, no es agua pura, ¿no? Y yo no sé si se animan a comer champurrado con agua pura, pero... Así que, hermanito amado, no temas ante el caos del mundo. El escenario en el mundo pudiera parecer un escenario romano, pero el guionista de esta historia que se está escribiendo en el mundo ahorita es nuestro Padre Celestial. ¡Ánimo! Y miren, hermanos, la soberanía de Dios es una almohada preciosa para nuestra fe. Ahí puse un... Qué delicioso que la soberanía de Dios sea una almohada para nuestra fe. Pero no siempre es un camino suave para nuestros pies. Definitivamente. El decreto de César se firmó con tinta en un palacio. Hágase. Pero la obediencia de José, la obediencia de María, se escribió también, pero con sudor, con dolor, en un camino de piedras, lleno de polvo.
Y esto nos lleva a nuestra segunda gran verdad, que fue el viaje. El viaje. Ya vimos el escenario, la providencia divina. Él mueve la historia humana. Ahora el viaje. Y en el viaje vemos la obediencia fiel. La obediencia fiel camina en vulnerabilidad. Somos vulnerables, hermanos. Totalmente vulnerables. Yo entiendo cuando Pablo dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Si ustedes no fueran vulnerables, si tuvieran el poder, si tuvieran la salud, si tuvieran el vigor, si tuvieran lo que el mundo puede llamar como fortaleza, no necesitarían de Dios. ¿Para qué quieran? Entre más vulnerable uno, realmente, más necesitamos de Dios, hermanos. Qué bueno que somos vulnerables. Y la obediencia fiel camina en vulnerabilidad. Dice el versículo 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, dice el texto acá. Y dice, y José subió. Esta no es solo una frase linda, ay, José subió, poética. Geográficamente, Nazaret estaba en una depresión. Tenía alrededor las colinas de Galilea. Implicaba que para salir de Nazaret había que subir. Y además Belén, tenían que bajar, estaba en una roca en un área sumamente montañosa. Más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar. Así que para salir de Nazaret había que subir y para llegar a Belén había que subir. Tuvieron que recorrer aproximadamente, aquí está Nazaret, bajamos y Belén, miren, ese recorrido es larguísimo, hermanos. ¿Cuánto creen ustedes que hay aquí de Nazaret? Yo me eché esto en bus cuando fui con mi madre. Fuimos aquí a Tel Aviv, aquí bajamos a Jerusalén y de aquí ¡fum!, subimos para allá en bus, en un buzón. Hicimos como 2 horas en bus. ¿Cuánto creen que hay de ahí para allá? Entre 130 y 140 kilómetros. Es como irse de aquí al puerto de San José, en burro. No les estoy diciendo a nadie así, sino irse en burro. Un viaje que una persona sana lo haría más o menos en 4 o 5 días. Imagínense ustedes para una mujer embarazada. Quizás una semana. No hay café. Se fue horrible, Víctor. Para una mujer embarazada, quizás una semana o más. La condición encinta, dice ahí que ella estaba encinta, es enkios. Enkios. Lucas usa un término clínico y realista. Lucas no dice, María estaba esperando baby, hagámosle su baby shower. Porque esperando bebé suena como muy romántico, ay lindo, el gordo va a nacer a término, cachetoncito, todo bien. No usa ese término. La palabra encinta quiere decir María estaba literalmente pesada, llena de dolor. Es un término médico el que usa Lucas. Así que el embarazo de María no fue grato. No fue, ay, con sus 9 meses, con su pancita así. Fue duro para María el embarazo. Lucas no quería que pensáramos en una espera dulce. Ay, una espera dulce, esperando que nazca el niñito Jesús. Sino Lucas quería que pensáramos en una pesada carga. Se la llevó el río a María, hermanos. Se la llevó el río. Y en el Oriente Antiguo viajar era peligroso. ¿Por qué? Por el clima, por los asaltos, igual que hoy. Sí. Viajar en estado de embarazo y encinta, como estaba María, era extremadamente vulnerable. Y además estaba desposada.
Estaban legalmente vinculados, pero el texto nos recuerda que estaban en una posición frágil, socialmente hablando. Los miraban con malos ojos. Por lo tanto, iban solitos. No querían saber nada de ellos. No leemos que fueran en una gran caravana de familiares ayudándole. Ay, María, estás malita, ¿quieres un tutecito? Tu cosita aquí, pobrecita. Nada. María y Joseph alone, solos. Había un estigma social, los rechazaban por ese embarazo sorpresivo que de la noche a la mañana resultó. Entonces la Navidad hoy se ha mistificado. Es algo místico. Y ahí están las tarjetas de Navidad, miren. Qué lindas. Pero dice, mira el versículo 4, dice que simplemente José subió. Suena fácil, pero no fue fácil. Así que quitémosle el romanticismo a estas tarjetitas, porque no fue así el asunto. No había un tren rápido, un tren bala que los llevara a Belén. No había una ambulancia escoltando a María en medio de muchas sirenas. Estamos hablando de 140 kilómetros de terreno montañoso. Yo no sé si alguna vez ustedes han caminado siquiera una cuadra. Yo me recuerdo que mi mamá me llevó una vez donde el doctor. Yo no sabía qué iba, era chiquito. Y el doctor era una clínica, ¿va? Lo que menos pensé es que me fueran a operar ahí. ¿Qué tal está doña Magda? Le dijo el doctor, acuesten ahí al niño. Y cuando iba sacando unas agujas así, la madre, me agarraron aquí en la ingle y la circuncisión. Me hacen la circuncisión, yo era niño grande ya. ¿Y qué? A pie me regresó mi mamá. Porque la clínica quedaba a 1,5 cuadras de la casa. Yo así iba a ver. Ay, mamá, no. Y un muchacho me cargó y me llevó a la casa, hermanos. Tenía yo como 9 años. Increíble. Casos y cosas de nuestra Chapinlandia. Imagínense a María encinta 140 kilómetros en el desierto. Porque ya atravesaron desierto. Terrible. Así que cada paso que María daba, cada esfuerzo, cada piedra en el camino, era una amenaza para la pobre. Mire sus piecitos bien hinchados. Estaba encinta. Sacan las tarjetas así a la patoja, linda, así, pura Miss Universo. Ahí está María. La realidad seguramente así era. Así dice el texto, encinta. Sus tobillos hinchados, su espalda le dolía, el polvo del camino se le pegaba en la piel. Qué horrible. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Esa era la voluntad de Dios. Estaban justo en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo la profecía. Hermano, si alguien está obedeciendo a Dios y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo estoy haciendo tu voluntad? Vayan a preguntarle a ellos. Vayan a preguntar, ¿ese es el estilo de Dios? Miren a Jesús en Getsemaní obedeciendo a Dios. Entonces, cuando te está llevando San Quintín y estás que ya no aguantas en la vida y que rebotas de aquí para allá, pero estás haciendo la voluntad de Dios, no le digas, ¿por qué a mí? Así trabaja el Señor, hermanos. Estaban obedeciendo a Dios, pero a María no iba a decir Dios, tú vas a ser madre de la segunda persona de la Trinidad. Sanchito, sentate ahí con tu mamá, mijo. Si no, no va a haber pollo brujo. Sentate, pues. Sentate, pues. Estaban cansados, tenían miedo. Por eso se llama obediencia en la vulnerabilidad. A veces pensamos que si obedecemos a Dios, Él nos va a enviar una limusina. Todo será fácil. Así, como soy María, soy la madre del Verbo. Ahí va.
Ay, tu limusina, pues, vieja. Pero José y María, ¿qué nos enseñan? Obediencia fiel. Que la obediencia fiel camina en vulnerabilidad. Cuando te sientas vulnerable haciendo la voluntad de Dios, sentite contento. Sentite seguro. Sentite seguro, hermanos. Quizás tú has obedecido al Señor. Has sido fiel en tu diezmo, en tu servicio, en tu integridad. Te has guardado en santidad. Y sin embargo, el camino se ha puesto difícil. ¿No te ha pasado eso alguna vez, hermano? ¿O te puede estar pasando? Cuesta arriba, como camino a Belén. Te sientes cansado, te sientes vulnerable, te sientes expuesto. Pero mira esta pareja, caminando despacio en el desierto. No parecen héroes, superhéroes. Un hombre y una mujer, encinta, hinchada, con dolor. Dos campesinos agotados y asustados. Pero en esta debilidad, en ese cansancio, están cargando la salvación del mundo. ¡Qué tremendo! En ese desierto, esa mujer con las piernas así, puros tamales, encinta, están cargando la salvación del mundo. Tu obediencia cansada, hermano, es preciosa para Dios. Yo sé que muchos están bien cansados hoy, que ya se duermen. Probablemente porque están cansados de la vida. Pero mira a María lo que le tocó. Así que después de esos días de caminar de manera agotada, sí me enoja que no hayan traído el café. Perdón, voy a respirar profundo. Dios mío, ayúdame. ¿Qué es eso con lo de María? No es nada, hermanos. ¿Y saben por qué me duele? Por ustedes. ¿Ah, sí? Ah, gracias. Gracias. Yo lo llamé, a mí no me contestó el ingrato. Gracias, hermana. Sí me gusta. Se me fue el enojo. Finalmente ellos llegaron a Belén. Y sus cuerpos, cuando llegaron a Belén, ¿qué pedían? Descanso, refrigerio. ¿Pero qué encontraron al llegar? Un comité de bienvenida. José, María, traen al Salvador del mundo. Bienvenidos a Belén, su casa. María, tienes un jacuzzi esperándote con agua tibia. Encontraron una puerta cerrada y una frase que resonaba: no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar. Ya les dije, váyanse a otro sitio, no hay lugar. No insistan. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto del día de hoy, que es, ya vimos el escenario, la providencia divina mueve la historia, ya vimos el viaje, la obediencia fiel camina en vulnerabilidad, y ahora veamos el suceso. El suceso, la gloria eterna desciende a la pobreza extrema. Es tremendo el Señor. Y eso está en Lucas 2, del 6 al 7. Mire, dice: y aconteció que estando ellos ahí, por fin llegaron, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si a mí me molesta un café, imagínense. Mesón, mesón. La palabra para mesón no es menzón, es mesón. Por favor, hermanos. Ya vi caritas ahí molestas, no. Es mesón. Es catalima. Catalima. Proviene de cata, que es abajo, y lío, desatar o soltar. Entonces, literalmente, mesón significa un lugar para desatar. Un lugar para desatar, donde los viajeros, ¿qué desataban? Sus sandalias o las cargas de las bestias, porque traían en el burro cargas y ahí los desataban. Las sandalias, las cargas, y a los mismos animales les quitaban el equipo y los dejaban reposar por ahí. Entonces, como vemos, el mesón no es un hotel. No es un hotel, es una especie de habitación de huéspedes.
para humanos y para animales al mismo tiempo. Así que la casa típica de la época era en el nivel superior para los invitados y para las familias, y en el nivel inferior para los animales, para el calor de la noche. La zona de invitados cuando ellos llegaron estaba llena, así que tuvieron que acomodarse abajo, en la zona de los animales. Otra palabra que llama la atención acá es pesebre. Patné, pesebre. Literalmente es un comedero. Comedero, eso es un pesebre. Podía ser una depresión tallada en el suelo, rocosa, o bien una caja de piedra o de madera. Y ahí se ponía el forraje. Y esto era muy rico en saliva. Hagan así. Saliva. Porque ahí los animales lamían, ahí comían. Ustedes han visto cómo babean el ganado, los burros y todo. Son litros de baba los que sacan, por si no sabían. No me hagan esas caritas, hermano. Entonces es el lugar más antihigiénico que puede haber para que nazca un niño o para poner allá un bebé. ¿Vos pondrías allá a tu bebé? No, ¿verdad? Ahora, algo que me llamó mucho la atención es esto, miren. Pañales. Porque dice que lo envolvieron en pañales. Esparnajosén, que son tiras de tela. Tiras de tela. Aquí pensamos en pañales y viene a tu mente Huggies. Con sus velcro y todo, absorbente, hipoalergénicos, con olor a manzana, ¿verdad? De gasa, de ojo perniz. No, aquí eran tiras de tela, eso quiere decir la palabra pañal. Y la costumbre era que cuando nacía el patojito en esta época, las extremidades crecieran rectas. Por alguna razón en la antigüedad, ellos creían que los huesos de los niñitos eran muy frágiles. Entonces la madre pensaba que si el niño se movía mucho, se le torcían los huesitos y quedaban bien feitos, crecían deformes. Así que el pañal, teológicamente, aquí está como los enrollados, miren, pequeñas momias. Así era la cosa. Olvídense de los joys. Pequeñas momias. Teológicamente, ¿qué representa esto? Teológicamente, limitación. Limitación, no se podía mover. Jesús, el Dios que mueve el universo, ahora inmovilizado en telas. Qué bárbaro esto. El creador del universo se dejó atar, quedó inmóvil, quedó dependiente de una adolescente asustadiza de 17 años. El Dios desplazado en el mesón. El final del versículo 7 dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces les repito, no es un hotel, es una habitación de huéspedes. Siendo José descendiente de David, tenía familia en Belén, por supuesto. Y era impensable que se vaya o se fuera a ir a un hotel. Además no tenían dinero, porque estaba llegando a su tierra natal, ancestral. Tenía primos, primas, familiares, tíos. Entonces era una ofensa no recibirlo. No lo recibieron porque no había lugar. No había lugar, estaba full porque todo el mundo llegó a censarse en ese momento ahí. Cuando, yo no sé, pero imagínense ese cuadro tan triste que el dueño, el creador de la vida y del universo, llega a su propia creación y hay un letrero que dice lleno. Imagínate que venís a tu casa, llegas cansado, agotado, sale tu esposa y te dice, ¿qué queremos? No he hecho las limpiezas, todavía falta la sopa. Y el pobre hombre viene con el zapato roto de tanto caminar, porque trabaja en caminos.
¿cómo se llama el censo? La gente que censa en el centro de estadística de censo y se echa a pie todo el día. Y llega a la casa y la esposa dice, no, espérate, te confundiste de casa. No hubo espacio para Jesús. Para el creador de la vida y del universo no hubo espacio en la sociedad organizada. No, Jesús. A veces nuestras vidas son tan parecidas a ese mesón, hermanos. Estamos llenos de trabajo como el mesón. Estamos llenos de deudas, llenos de preocupaciones, llenos de redes sociales, llenos de comodidades, llenos de trabajo, llenos de placer, llenos de todo. Y Jesús, como estamos llenos de todo, termina relegado al patio trasero de nuestra vida. ¿Sí o no? Lo hacemos, hermanos. Y lo hacemos siendo cristianos. Está bien que lo haga el mundo, pero nosotros siendo cristianos también lo hacemos. Y ha de ser muy doloroso para el Señor. ¿Y qué del trono de paja donde él estuvo, el pesebre? Dice que María lo acostó en un pesebre. Quiero que visualicen bien esto. No es una cuna de madera pulida. Es un pesebre, es un comedero de animales, donde hay vasos de baba, en donde las bestias se ponen a comer. Bacterias, hay olores fuertes, hay suciedad. Es horrible. Nadie pondría a su hijo en un lugar así. El que sostiene las galaxias con su dedo meñique, ahora está sostenido en un cajón asqueroso. Increíble, hermanos. Y nosotros nos damos el tupé de andar aquí en el mundo. Somos súper recontra mega sensibles. Una mala mirada, ay, me ofendiste. Ay, así somos. Increíble. ¿Y de qué? Si no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ¿de qué te envaneces? Si yedes cuando no te bañas. Unos yeden antes, otros yeden después. Pero terminas hediondo. ¿De qué te enorgulleces, hermano? ¿De qué te vanaglorias? Sos vulnerable, no sos nada. No somos nada. Y el dueño del universo, el Dios que sostiene las galaxias, así con el dedo meñique, ahora está sostenido por un pesebre. El que es el pan de vida es puesto en el lugar donde comen las bestias. La luz ahora está envuelta en tiras de trapo. Pequeña momia, totalmente inmóvil, dependiendo de un adolescente que lo alimente, que lo limpie, que lo cuide, inexperta y asustada. Ahí está el taquito, miren. Sí, en el Ex así los pone, literalmente. Fragilidad sagrada, hermanos. Dios no descendió a los medios, Dios descendió a lo más profundo. ¿Y sabes por qué Dios descendió a lo más profundo? Para que nadie en su iglesia universal, para que nadie en esta congregación pueda decir, es que Dios no entiende mi dolor. Ustedes lo han dicho, como Dios no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Lo han dicho, hermanos. Aquí que nadie diga que no lo ha dicho. Lo han dicho. Pero claro que lo entiende porque él ya lo vivió y más duro que tú y que mí. Él comenzó su vida en el suelo frío para poder levantarte a ti del polvo, hermano. Gloria a Dios. Para terminar, déjenme contarles una historia que ilustra lo que acabamos de ver. Se cuenta de un hombre rico durante la Segunda Guerra Mundial, muy rico. Quería enviarle a su esposa un brillante de diamante de un valor incalculable, la joya del Nilo. Era una esmeralda. Hasta hicieron una película de ella.
con Michael Douglas. Era una joya única, pero tenía miedo de enviarlo por mensajería, por correo, porque temía que ladrones o el ejército enemigo viera una caja lujosa y la robaran. ¿Qué hago para enviarle esto a esa dama que la amo tanto? Decía. Así que no buscó un cofre de oro ni una caja fuerte de acero. Agarró la joya, tomó el diamante, lo envolvió en varias capas de papel periódico, viejo, prensa libre y arrugado. Lo metió en una caja de cartón humilde y lo selló con una cinta barata. Y lo envió como un paquete ordinario y las bombas pasaban y nadie le puso atención. Viajó por todo el país, atravesó el continente. Nadie lo miró 2 veces. Nadie sospechaba que dentro de ese envoltorio tan pobre, tan sucio, tan viejo, tan frágil, viajaba el tesoro o de los tesoros más grandes del mundo en ese momento. Y el diamante finalmente llegó a salvo, precisamente gracias a esa envoltura tan humilde y tan sencilla. Hermanos, en esa primera Navidad, Dios hizo exactamente lo mismo. Dios tenía el tesoro más grande del universo, la segunda persona de la Trinidad Santa, que hizo todo con su gran poder y con su brazo extendido, que hizo la vida, que sostiene la vida, que hizo el universo tan grande. Su Hijo, la misma gloria de Dios, pero no lo envió en un cofre de oro romano, ni lo recibieron en un palacio de mármol. Dios envolvió su tesoro en papel periódico. Lo envolvió en la fatiga de un viaje de 140 kilómetros. Frío, un desierto frío, rocas, piedras, fieras. Lo envolvió en la pobreza de unos padres campesinos, desechados, estigmatizados por la sociedad. Lo envolvió en pañales sencillos y lo puso en caja de cartón, en una caja de cartón llamada pesebre. El mundo, como Augusto César, no lo miró 2 veces. Pero los que tenían ojos de fe supieron que ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta es la buena noticia para nosotros, para ustedes, para mí, el día de hoy. Quizás tú también te sientes como ese papel periódico, arrugado por la vida, más que cansado, agotado, pobre en espíritu, frágil. Hermano, quizás tú estás sintiendo que tu vida es ese pesebre indigno, y ahí te sientes en el pesebre acostado, amarrado por la cinta, y decís: ay, qué desesperación, ya no aguanto, ayúdame, Dios. Pero el mensaje aquí en Lucas capítulo 2 dice que Dios no busca palacios para habitar, hermanos. Él busca corazones humildes para habitar. Gloria a Dios. Y si el dueño de la historia, el gran creador del universo, cupo en una caja de paja llena de saliva, te aseguro que Él cabe, hermano lindo. Él cabe en tu corazón, en tu vida el día de hoy, con todos tus problemas, con todas tus fragilidades. Ahí cabe Él, en el nombre de Jesús. No tienes que ser perfecto, definitivamente, porque yo sé que ni lo eres, ni lo somos. No tienes que ser fuerte, porque somos vulnerables. Solo tienes que abrirle al Señor espacio en tu corazón, en tu vida, porque es en tu fragilidad, donde el poder de este Jesús se hace perfecto.
bendiga.